Agua sucia, hay niños enfermos, ancianos. ¿Tú crees que esto es vida? No, Yolanda, te pasaste. Es agua de Chocabén. Y no es ahorita, tiene como 5 meses el agua de Chocabén. Nos vamos al agua, nos manda agua sucia, hay niños enfermos, ancianos. ¿Tú crees que esto es vida? No, Yolanda, te pasaste. En estos momentos no pasa ni un vehículo. Bueno, algunos se atreven ya a pasar en Ruiz Cortines, en el carril de alta hacia la salida Cárdenas. Ahí vemos que ya empezó a bajar el nivel. Ya, pero aquí hacia el carril que va hacia el mercado está cerrado el paso. Debe haber grande el nivel de altura ahí enfrente de Plaza Olmeca. Pues así las cosas aquí en la capital tabasqueña. Espectacular, y para los 25 boletos. A la vida, siento el agua. A la madre. Colapsada, sí, colapsada la ciudad. Ay, no mames. Por pendejo, Una ruptura en el pavimento que se ha suscitado en la calle Andrés García, esquina con la calle Anacleto Canaval de la colonia 1 de Mayo, está provocando una gigantesca fuga de agua cuyo torrente llega hasta la calle José Moreno Irabién. Esta situación está provocando que los automovilistas circulen sobre el encharcamiento, por lo que se invita a la población a circular con precaución sobre el pavimento mojado. Son las 2 de la tarde en avenida Usumacinta, exactamente donde está la Procuraduría General de Justicia, y lo único que podemos encontrar son 4 trabajadores para la magna obra que están haciendo. Es señal que van a terminar como en el año 2025 para poder romper todo lo que tienen que romper, porque no vemos gente trabajando en este lugar. Usted lo puede constatar
Está cerrado completamente Paseo Sumacinta. No pueden romper concreto porque tiene 60 años que lo construyó don Carlos Alberto Madrazo Becerra, que en aquel tiempo se había buen concreto. Esperemos a ver qué sucede. No, Yolanda, te pasaste. Muy buenos días, bienvenidos a Acá en Corto, porque en política no hay secretos. Muchas gracias a quienes nos sintonizan en Radio Río por la frecuencia 94.3 de FM en los municipios de Jonuta y Macuspana, Tabasco. Asimismo, doy las gracias a quienes nos ven en nuestras redes sociales. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días, hoy vamos a tener un programita bastante movido. Iniciamos bien con el agua de avena que reparte la señora Yolanda Osuna, con todo lo que ella ha dicho de que va a mejorar y que en todo el tiempo que lleva como alcaldesa y los millones y millones y millones de pesos que le ha invertido, dice ella, pues, con su honestidad y resultados, pues no vemos que haya resultados con honestidad, sino es más de lo mismo. Pero la señora anda en campaña, dicen los adancistas que ella es la que va a quedar. Incluso por ahí se enojó César Raúl Ojeda porque le pidieron que declinara a favor de ella para que en la encuesta May fuera la respuesta. La señora quiere... La verdad que no entiendo yo cómo piensan que una persona que no es de la confianza del presidente pueda tener así las aspiraciones. Yo entiendo que es un grupo político muy fuerte, venido a menos como el de Adán Augusto López Hernández, pero Andrés Manuel López Obrador es un animal político que no va a cambiar. Es un animal político que ya está definido y usted lo ve y él quiere 90% de lealtad y 100% de experiencia. Entonces, lo único que responden a la lealtad así es, siendo hombre es Javier May y siendo mujer es la senadora Mónica Fernández Balboa, que en el ámbito de experiencia, pues una mujer que tiene muchísima experiencia también, o sea, y no aquí en Tabasco nada más, sino en las grandes ligas. May es un hombre de experiencia también porque estuvo allá arriba y tiene todas las posibilidades de ser. Hay que esperar que se defina Morena cómo vienen las cosas. Sí, yo creo que en Morena, particularmente en Tabasco, las cosas están divididas en dos bandos. Como bien lo dices, el grupo de Adán Augusto, que dicho sea de paso, pues se está debilitando con la derrota hacia la candidatura presidencial de exgobernador o gobernador con licencia de Tabasco. Y el otro bando, que es el de Javier May, que había sido avasallado durante mucho tiempo y los últimos años por el grupo de Adán Augusto. Pero en esta ocasión, Javier May movió bien sus piezas, leyó bien el jueguito de ajedrez, le entendió a lo que el presidente estaba haciendo y se decantó en apoyo a Claudia Sheinbaum. Y los resultados, pues ahí lo vemos, está muy fuerte, muy posicionado, no solo aquí, porque aquí en Tabasco, a donde quiera que se camina, donde quiera que uno platica y se habla de política y se habla de quién va a ser el gobernador, todo mundo te contesta Javier May. Sí. Javier May es el que está en el ánimo de la gente en Tabasco, pero su fortaleza está a nivel nacional, cuenta con la venia de Claudia Sheinbaum, candidata y futura presidenta de México, cuenta con la venia de Andrés Manuel, un hombre que habló maravillas de Javier May, dijo una persona que ha estado conmigo en la lucha durante 30 años. Y cuando se habla de que somos los morenistas, que hicimos el partido, ¿cómo le llaman? Los fundadores.
La realidad es que muchos de esos fundadores fueron allegados o llegaron precisamente cuando el partido ya estaba formándose o se había formado. Pero no es el caso de Adán Augusto. Adán Augusto recuerdo que pidió licencia como senador Para armar Morena. y vino a caminar el Estado, Sí. le recibe la presidencia de ese movimiento en ese entonces, lo tenía Javier May, y se pone a caminar a conseguir las firmas para hacer de Morena un partido. Eso sí es cierto, Adán Augusto sí caminó, a lo mismo que Manuel Rodríguez. Pero lo cierto es que muchos han llegado posteriormente. Y si de algo puede vanagloriarse Javier May, es que él sí es un morenista, no solo fundador, un morenista puro, y no solo puro de Morena, es un obradorista puro. Ha estado siempre al lado de Andrés Manuel. Desde que Javier May participa en política, siempre lo ha hecho al lado de Andrés Manuel López Obrador. Sí, es un hombre que caminó y desde que nadie daba un peso por el partido, desde que todo el mundo perseguía a Morena, pero no era gratis la persecución, es que Morena también, mira, yo recuerdo los discursos incendiarios de Andrés Manuel de prensa vendida, cuando la mayor parte de la prensa en Tabasco le daba espacio a Andrés Manuel y nos enfrentábamos al gobierno. Y ese discurso incendiario trajo consecuencias. Yo en alguna ocasión cubriendo para el semanario Razones un evento de Andrés Manuel allá en Tamutela, Sabana, se empezó a decir, y yo pues, estaba iniciando en mis tiempos de reportero y estaba tomando fotos con mi telefoto y todo, y se me vinieron encima con un palo de guayaba 3 campesinos de esos que estaban ya semiborrachos o totalmente borrachos, y a garrotazo me acabaron la cámara. 14,000 pesos perdí yo en esa ocasión por un discurso incendiario de Andrés Manuel. ¿Y a quién le vas a cobrar si lo que quieres es salvar la vida? Sí. Porque y entonces Patitas, ¿para qué te quiero? Entonces, precisamente hoy es candidato o aspirante en Morena para ser candidato a gobernador. Uno de los que mandó a garrotear a los de Morena el sexenio pasado. Sí, pues Raúl el Ojeda. 19 de enero de 1995, pues Raúl Ojeda era uno de los que traía el palo en la mano dándole a Darwin González Ballina, que era uno de los que estaba sentado ahí precisamente en la toma de Plaza de Armas, cuando mataban los marranos, cuando mataban las vacas y bañaban de sangre el palacio de O sea, gobierno. no los mandó a garrotear. No, Él personalmente no. a garrotear a los obradoristas. Es que, mira, Raúl es un tipo que se puede poner 10 botargas y va a seguir siendo el mismo. Y sí, él fue de los que estaba ahí con todo aquel grupo de Pedro Jiménez y Pedro Gutiérrez y todos aquellos que estaban... Y hoy dice que cuenta con el apoyo de la mayoría de los morenistas, lo cual en lo personal dudo mucho. Si teniendo el apoyo de Andrés Manuel 3 veces fue candidato a la gobernatura y las 3 veces perdió, y perdió abrumadoramente. Bueno, decía un teapaneco, que fue un gran hombre, amigo mío, un día platicando con él, don Pedro Recendis, y yo le dije, bueno, Pedro, ¿y por qué perdió Ojeda? Me dice, mira, la mitad de los que votaron no votaron por Ojeda porque lo conocen. O sea, porque conocen a Ojeda, no votaron por él. Y la otra mitad no votó porque no lo conoce. O sea, no tiene por dónde hacerse. O sea, el Pues. problema no es que lo conozcan o no lo conozcan. No hay confianza. Si no lo en él. conocen, pues no lo toman en cuenta. Y si lo conocen, no votan por él. Vaya cosa. Y don Pedro, todo una institución en la política tabasqueña. Un hombre muy apreciado. Un hombre que, la verdad, nos honraba con el sentarse a desayunar con nosotros todos los martes y los jueves ahí en Sambor y a nutrirnos de sus experiencias, esas anécdotas, como ahora lo hace don
don Ferdusi va a estar mérito, que un día lo vamos a invitar aquí. Sí. Es un señorón, don Ferdusi. Tengo Vale el la gusto pena. de conocerlo, es papá de un gran amigo, precisamente Ferdusi, se llama también. Bueno, así están las cosas, y si hay alguien encabezando las encuestas, las preferencias electorales en Tabasco, sin duda es Javier May. Y si fuera una mujer, no me cabe la menor duda que Mónica Fernández sería la candidata de Morena, porque está precisamente muy cerca de Javier May. No solo que sean amigos fraternos, sino que en las preferencias electorales es la que le sigue los pasos muy de cerca. Y yo, Por ahí tenemos algunos comentarios, vamos a leerlos, esperando no herir susceptibilidades, pero aquí se le da voz a todo mundo. Armando Ruiz Morales nos está viendo, un saludo, Armando. Ahí te vimos en la protesta contaminando, hombre, al Poder Judicial, politizando esa marcha. Y precisamente nos dice Armando Ruiz, lamentablemente doña Esa dejó tirado el ayuntamiento como en su momento lo hizo Gerardo Gaudiano, a sabiendas que la gobernatura simplemente no se le dará jamás. Bueno, este es un vaticinio muy fuerte. Armando Ruiz, un saludo cordial a mis apreciados amigos Chalo y al temible Armagedón. un saludo, Armando. Un abrazo. Rob McDonnell, saludos a Alfredo Calderón y saludos al auditorio de Radio Río. Juan Carlos Ortiz Zelaya, se hacen bolas. Óscar Cantón Cetina ganó en la encuesta de reconocimiento y en las de fin de semana. May es un producto chatarra, diría AMLO que lo están inflando. Falta poco y lo verán. Óscar Cantón Cetina es. ¿Válido tu comentario, Juan Carlos? Yo discrepo. Para mí, Óscar Cantón es un cartucho quemado. Se vanagloria de haber ganado 4 veces elecciones, 2 para diputado federal y 2 para senador. Lo que no dice es que lo hizo cuando el PRI era omnipotente y si ponía una vaca de candidato, esa vaca ganaba. Y eso pasó con Óscar Cantón. Su realidad electoral la vivió en el 2018, cuando ningún partido le quiso dar la candidatura y se fue por la vía de los independientes. No hizo nada. A media campaña se vio que no tenía posibilidades, prefirió bajarse, sumarse a Dan Augusto, meterse a Morena y seguir cosechando o seguir disfrutando del erario público, gracias a sus amarres, no a que el electorado lo favorezca. Pero bueno, como tú dices, ya falta poco, Juan Carlos. Yo creo que Óscar Cantón es uno de los políticos que tiene un currículum impresionante. Ha sido senador, diputado federal, diputado local. Pero lo que la gente siempre le ha negado es gobernar el centro y gobernar Tabasco. Y pues él parece una obsesión de parte de don Óscar, porque pues ya a su edad, ya lo que tiene que hacer es, si tiene nietos, dedicarse a cuidar los nietos, como debería estarlo haciendo Raúl Ojeda. Como dice Raúl Ojeda que lo iba a hacer, pero pobres nietos porque los tienen en completo estado de indefensión, que nunca los ha cuidado. Y creo que don Óscar puede hacer un buen papel todavía como diputado federal, pero dedicado ya a hacer las cosas bien, o como senador. Al final de cuentas creo que eso es lo que van a tener, un premio de consolación, y va a dejar una carrera parlamentaria muy fuerte. Es cierto, él dice que apoyó a Andrés Manuel, pero pues ahí está la foto también donde está con Roque Villanueva en la Roque señal aquella festejando cuando lo subieron al 16% el IVA. Entonces, hay pecados y hay absoluciones, pero la historia está escrita. Es la que va a juzgar. Y está publicada en los medios, en los periódicos, como era antaño. Y ahí puede usted saber quién es Óscar Cantón Cetina. Sí, como legislador, sí ha defendido a Tabasco, no sí, lo niego. Pero una cosa es su papel como legislador y otra cosa es cómo ganó las elecciones. Claro.
a eso es a lo que yo me refiero. Electoralmente, dicen que en política no hay nadie muerto, entonces no está muerto, pero muy lejos de quienes encabezan las preferencias en Tabasco. Vamos a hablar también de otro tema muy importante, que es la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, que ahora sí ya se consumó, ya el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, fue aprobada esta extinción. Y muchos están en contra, aún muchos morenistas. Es el caso de este senador, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien se manifestó de esta manera. Veamos el video y continuamos. Morena se cae a pedazos. Yo milito en Morena, y Morena también tiene que respetar la Constitución. Con estos fideicomisos que se pretenden extinguir, estamos violando la Constitución. Primero, en el artículo 39 constitucional, porque todo poder dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este. El artículo 41 y 49 señala perfectamente que esta soberanía popular instituye la división de poderes y la autonomía de cada poder público que le sirve al pueblo de México. Pero también la Constitución mandata que estos poderes autónomos son un equilibrio democrático y que tienen que colaborar en beneficio del pueblo de México y no confrontarse por intereses políticos o partidistas. Porque la política no está por encima ni de la Constitución, ni de la verdad, ni de la ley. Y al Poder Judicial de la Federación, en los últimos años, en vez de aumentarle el presupuesto, le hemos disminuido el 15% y su carga laboral ha aumentado el 48%. ¿Cómo pretendemos extinguir fideicomisos que hemos, con la propaganda política, instalado en el imaginario colectivo una mentira monumental de que los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pareciera que tienen una bolsa enorme a un lado de su escritorio, con una toga encima, con 15,000 millones de pesos, en donde ellos pueden meter la mano, sacar fajos de billetes y gastarlos en lo que ellos quieran. Eso es una mentira monumental. Eso es falso. Y yo le pido al pueblo de México que por favor difunda esta verdad. Porque la verdad, como dice el poeta, es dura, pero no tiene remedio. Esos 15,000 millones están en fideicomisos que resguardan derechos adquiridos de los trabajadores, de 55,000 familias, que nos guste o no, trabajan al servicio de México. Esos fideicomisos administran dineros que son presupuestos ejercidos con anterioridad, auditados por la Auditoría Superior de la Federación, sin observaciones. Y ahí están los recursos para la infraestructura, la inversión, para más salas de justicia, para más tribunales, para más juzgados, que son para el servicio del pueblo de México. Yo coincido con el presidente López Obrador en que es necesario, sí, que hay que disminuir los privilegios, los excesos, las canonjías, las prebendas que sí tienen los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no los tienen, y también ahí hemos mentido, no los tienen por ocurrencia, los tienen porque firmamos con la ONU un tratado internacional de que los jueces y los ministros deben tener salarios muy por encima para garantizar su imparcialidad, porque ellos imparten justicia. Por eso nació allá en Milán en 1885 estos lineamientos de la ONU. Senador. ¿Que se puede disminuir? Claro que sí. ¿Que hay corrupción en el Poder Judicial? Por supuesto, pero no de todos. ¿Que hay jueces corruptos? Por supuesto, pero no todos. ¿Habrá ministros corruptos? Seguramente, pero no todos. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué al Poder Judicial lo vamos a estigmatizar como la nueva mafia del poder para defenestrarlo y colocarlo como una piñata electoral en donde pareciera que es el nuevo enemigo del pueblo de México? A mí me gustaría, Concluya, senador, que esta violencia política contra el Poder Judicial de la Federación, toda esta fuerza, toda esta energía de Morena y de la propaganda de nuestros ideólogos del movimiento, se dirigiera mejor al crimen organizado,
Esos sí son los enemigos de México, los traidores de México, y reciben abrazos y cortesías. Yo no estoy de acuerdo en que este dictamen incumpla los 3 principios de Morena. ¿Cuáles son los 3 principios? No mentir, pues estamos mintiendo porque estos fideicomisos pertenecen a la clase trabajadora, magistrados y jueces. No pertenecen a la mafia ni a los ministros. Bueno, pues continuamos. Ahí vimos este duro, pero muy duro posicionamiento del morenista Alejandro Rojas Díaz Durán, quien recordemos que estuvo caminando el país buscando la presidencia del partido. Él es muy allegado a Ricardo Monreal y ha estado con López Obrador desde hace muchos años, pero siempre ha sido un militante que ha sido crítico de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador. O sea, sí está con él, sí comparte muchas de sus ideas, pero cuando está en desacuerdo lo hace público, Alfredo. Sí, lo que pasa es que Díaz Durán es un senador que tiene mucha independencia, no es un morenista cegado por la adoración a Andrés Manuel, reconoce los triunfos de Andrés Manuel, camina con Andrés Manuel, pero también cuando tiene que abrir y decir las cosas, abre la puerta y las dice. Y eso es una de las situaciones por las que Morena tiene hasta ahora cierta credibilidad, porque pues donde tienes a Díaz Durán, donde tenías ahí a Monreal, que desgraciadamente como la coneja se agacha y se deja, y pues ahí se quitaron, o la diputada que incluso acaba de renunciar a Morena exigiendo que se aclare todo el saqueo que ha habido en las instituciones en este gobierno, y pues que esas son las situaciones que no le gustan al presidente, no le gusta que le cuestionen la corrupción del presente, nada más vive él en la corrupción del pasado, y esas son las situaciones en las que pues tenemos que también tener una voz crítica como la del senador en este momento, y por ahí creo que también tenías la posición de la senadora Olga Cordero. Sí la tenemos, y creo que nuestro auditorio quiere escuchar ese posicionamiento, pero permítame tantito, vamos a leer otros comentarios, porque no vayan a pensar que no los leemos porque están en contra de nosotros, o al menos de lo que yo pienso. Tú eres un poquito más mesurado al referirte a Óscar Cantón. Dice Víctor Manuel Frías: Óscar Cantón Cetina ganó la encuesta final y será el próximo gobernador de Tabasco, un gobernador puesto por el pueblo, no por la cúpula ni los grupos. Su único compromiso es con el pueblo. Gracias por su apoyo en las encuestas y estén seguros que no le fallará a este pueblo con hambre y sed de justicia. Pues precisamente lo puso la cúpula, señor. Aquí ¿cómo le llaman? Ese consejo político de Morena no lo eligió, consejo que representa al pueblo o a los militantes de Morena, y lo eligen a nivel nacional, porque sí, efectivamente, ha sido legislador y senador muchos años, tiene muy buenos conectes a nivel nacional. Jesús Manuel Hernández Cruz, Tacotalpa con Óscar Cantón y será el próximo gobernador. Tony Rodríguez Ortiz, buena charla, gusto saludarles, Dios les bendiga siempre, amén. Gracias, Tony, feliz miércoles, lo estamos viendo, así es, doña Yolanda. Anda mal, todos y todas quieren el poder y Cantón ya pasó su tiempo, es muy mentiroso. Bueno, esto lo dice Tony Rodríguez. Jenny Castillo dice: saludos al licenciado Óscar Cantón Cetina para próximo gobernador de Tabasco. Víctor Manuel Frías: sí es malo para el país el IVA, ¿por qué no lo quitó AMLO? Porque obvio pondría en riesgo al país. Jesús Manuel Hernández Cruz: este dúo de amarillistas, ni caso tiene verlos, jajaja. Pues aquí nos estás viendo, gracias por tu tiempo. Gracias por estarnos viendo, y cuestionar también es válido, en la pluralidad de ideas enriquece el programa. Albinoski Maestro:
Tabasco ya analizó todas las propuestas y será el licenciado Óscar Cantón un hombre cerca de la gente. Saúl Peralta Márquez, estamos con Cantón. Magnolia Landero, saludos al estimado diputado Óscar Cantón Cetina, político tabasqueño honorable y preparado al 100 para que sea nuestro próximo gobernador. Rubén Salazar Pinto Salazar, en encuestas limpias y transparentes, sin meter mano, Cantón es el gobernador. Ánimo, diputado. Ismael Rodríguez, mira tú delincuente, no hables por hablar, a ver si tragas con 100 pesos. Lo que pasa que ustedes son unos parásitos, sacadores, vividores del pueblo, pero se acabaron las troquetas, ladrones, son un cáncer para el país, habiendo tanta pobreza en México y ustedes viviendo como reyes buenos para nada. ¿A quién se refiere? Pues no dijo nombre, ese es el problema, cuando menos. A lo mejor al diputado, que es el video que pasamos. Sí, pues. Pues el único que está viviendo el presupuesto, porque nosotros, gracias a Dios, no vivimos del presupuesto. Y menos con 100 pesos. Con 100 pesos vivía, con 200 vivía Andrés Manuel durante 18 años. Entonces, nosotros no. Pero bueno. Ismael Rodríguez, Magnolia Landero, pinches vividores parásitos, se les acabó las troquetas. Venden gelatinas que dejan mucho dinero, dice tu mamá, la botarga chayotera, tengan dignidad, no se vendan por una pinche despensa. No, pero no sean groseros, no necesitamos Está encendido este señor. grosería de lo que Rodríguez. pasa. Miren, puede usted estar de acuerdo con Óscar Cantón, o puede estar en desacuerdo. Es un buen político, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y este es un programa donde no se le aplaude a la gente, se reconocen las virtudes y se cuestiona el poder, porque para eso es. Yo nunca hablé de su capacidad política, Sí. ni de su gestión como legislador. Me referí a lo que representa electoralmente en estos momentos. Y sobre todo que los que le han negado el voto, los que no han correspondido con sus ambiciones personales, ha sido el pueblo, el que no lo ha elegido. Cuando en el 2006, cuando la elección interna del PRI, que Óscar quedó en tercer lugar, fueron los priistas los que los conocían. Óscar había sido 2 veces senador, 2 veces diputado federal, era el mejor perfil, pero el Químico Granier había recorrido todo el estado 3, 4 veces. Y era muy popular. Y era muy popular, y entonces, aun cuando Óscar tenía el mejor perfil, lo barrió. Y pudo haber hecho un mejor papel. Claro. Mucho mejor papel que el Químico y que Arturo Núñez, no dudo que hubiera hecho Óscar Cantón. Sí, pero no se le dio la oportunidad. Incluso Floricel Medina quedó en segundo lugar y Óscar quedó hasta en tercero, que fue cuando hizo la rabieta y se fue del PRI. Entonces, yo creo que en ese momento de derrota es cuando Óscar tenía que haber demostrado su espíritu de saber ganar y saber perder, porque no cuando ganas es cuando eres grande, no, en la derrota es cuando demuestras. Sí, ya le habían dado 4 candidaturas, Ya la había quinta tenido. ya no se la dieron. Tenía todo, pero en fin, Y ahí abandona el barco. esperemos, y si sale Óscar de candidato, pues estaría muy bien. Nos está viendo el excelente periodista Felipe Eladio Jiménez. Un saludo y un abrazo, amigo. Saludos, compadre. A ver, un momento. Parece que tenemos en la línea al diputado, al senador Alejandro Rojas Díaz Durán. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto en saludarte. A ver, permíteme tantito. Vamos a subirle un poquito al audio, que tenemos problemas. A ver, ¿está en la línea? ¿ya me escuchas? Muy lejano, senador. Ahorita vamos a seguir aquí viendo el audio. ¿Ahora sí? A ver, yo sí te escucho bien. Ok. También nosotros, espero que nuestro auditorio nos esté escuchando. Aquí está conmigo el periodista analista Alfredo Calderón Cámara. Este programa se llama Acá en Corto, senador. Estamos transmitiendo por Radio Río 94.3 de FM y en las redes sociales. El interés de platicar con ustedes porque ayer dio un posicionamiento muy fuerte en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial.
¿podría decirnos el por qué usted no sigue la línea que estaba marcando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y hace un posicionamiento y se separa del bloque morenista y vota usted en contra? Díganos el por qué, senador. Porque estamos violando los 3 principios fundacionales de Morena, que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Me explico. Estamos mintiendo porque es falso que los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan allá al lado en sus oficinas una bolsa gigantesca de 15,000 millones de pesos en donde ellos hacen uso de ese dinero como se les dé la gana. Eso es una mentira monumental. Eso no es cierto. Esos 15,000 millones pertenecen al patrimonio de todo el Poder Judicial. El segundo principio que estamos violando es no robar, y no podemos expropiar esos 15,000 millones de pesos que afectan y son de las 55,000 familias que trabajan en este Poder Judicial y que no son para lujos, privilegios o prebendas, son para financiar toda la infraestructura inmobiliaria, las pensiones a que tienen derecho, los gastos de urgencia médica, pero capacitación y también la ampliación de juzgados, de tribunales, de salas de circuito, en fin, todo lo que requiere un poder judicial de la Federación, que lejos de quitarles dinero, deberíamos invertirle más a la justicia, porque México solamente invierte el 2% del PIB, cuando la media mundial de países como el nuestro es del 8%. El tercer principio que estamos violando es no traicionar al pueblo. Y estamos traicionando al pueblo porque en la medida que sigamos asfixiando y erosionando la legitimidad popular del Poder Judicial, lesionando su autonomía constitucional, estamos dañando al ciudadano que tiene derecho constitucional en el artículo 17, que le garantiza el derecho humano al acceso a la justicia pronta y expedita. En la medida que el Poder Judicial se le asfixie presupuestalmente, se le quiten esos dineros que no son nuestros, son del pueblo de México, que los tiene en el Poder Judicial, que es un poder que tiene la legitimidad popular porque los senadores elegimos a los magistrados y a los ministros de la Corte, y la soberanía popular, todo poder dimana del pueblo, y en beneficio de y se instituye precisamente en 3 poderes de la Unión que son igualmente independientes, que tienen que colaborar. Por lo tanto, erosionar, vulnerar, violentar la autonomía del Poder Judicial va en contra de la democracia y va en contra de los intereses del pueblo mexicano. Muy bien, senador. Pedimos una disculpa a nuestro auditorio. Hemos tenido dificultades con el audio. Y también cometí el error de señalar que era diputado federal. En el cintillo, que está el nombre del... es senador Alejandro Rojas Díaz Durán, quien está en la línea telefónica con nosotros y a quien le va a hacer una pregunta Alfredo Calderón. Señor Sí, senador, la importancia de que la Suprema Corte defienda de esa manera, no los ministros, sino la clase trabajadora, es para dar una idea de lo que en realidad están afectando, porque son 45,000 personas. 55,000 familias. Esos 15,000 millones de pesos no tienen nada que ver con los privilegios de los ministros, que por supuesto, y ahí sí coincido con el presidente, tienen que disminuir esos privilegios y los excesos. Pero déjenme decirles algo, que por qué también estamos mintiendo. Los altos salarios de los ministros no son porque ellos se los impusieron a sí mismos, sino porque México firmó un tratado internacional en 1990, en donde se comprometió con la ONU a que los ministros y los jueces en México tendrían que ganar un salario
bastante alto para estar lejos de las presiones económicas, lejos de las presiones del narcotráfico, de las mafias, de los poderes fácticos. En todo el mundo los ministros precisamente tienen esa calidad para garantizarles que su impartición de justicia no esté sujeta a otros intereses. Y también dilación se debe a que no trabajar después de que salen de esa responsabilidad y llegan a ministros después de una carrera judicial. Es decir, no es cierto que ellos se estén despachando por la cuchara grande porque quieren. Es un compromiso que firmó México y disminuir todos los salarios de ellos implicaría que un ministro tendría que buscar otra chamba para litigar y acercarse a los recursos que requiere. Y eso entonces pone en riesgo precisamente la justicia en México. Por eso se firmó ese tratado. Entonces es un pretexto para agarrar de piñata electoral al Poder Judicial en el 24 y andar pidiendo el voto a favor nuestro. Eso me parece una inmoralidad. No es ni legal ni moralmente válido. Comparto su posición, senador. Es correcto y sobre todo que la justicia no debe de ponerse en entredicho a cambio de un salario de miseria, sino al contrario, en el sustento que tenga no nada más los ministros, sino cada uno de los servidores públicos que ahora están en las calles. Esa es la fuerza que tienen ellos para darle a México una mejor justicia. Y qué bueno que hay voces críticas dentro de Morena que sustentan la verdad. Vayan las felicitaciones y el reconocimiento por su posición, señor senador. Muchas gracias a ustedes por su interés y decirle al pueblo que no crea todas las mentiras. Miren, Morena, aunque seamos mayoría, la mayoría no nos da el derecho de decir mentiras, de violar la Constitución y de no hablar con la verdad. Nosotros juramos cuando ganamos cumplir con la Constitución y con la ley y respetar a todos los mexicanos, no importa si piensan distinto a nosotros. Y claro que hay que acabar con los privilegios en donde estén, pero también vivir en Palacio Nacional es un privilegio que nos cuesta, ¿eh? Entonces, o todos coludos o todos rabones. Y si hablamos de fideicomisos, senador, también hay muchos fideicomisos a las Fuerzas Armadas que no se mencionan. Por supuesto, ese es otro. Hay fideicomisos cuando no son nuestros, son malos. Morena hasta tiene un fideicomiso. Yo estoy en contra que el ejército administre tanto dinero porque estamos militarizando hasta las finanzas públicas. Estamos comprometiendo millones y millones de pesos que los militares nunca van a rendirnos cuentas porque ellos se manejan precisamente por el tema de la seguridad nacional con mucha discrecionalidad. Así que no es cierto que los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación sean malos o sean ilegales o sean contrarios al espíritu de la Constitución. Lo que es inmoralmente válido es empoderar económicamente a una nueva casta de empresarios militares que son los que se están haciendo dueños de México. Eso sí es inmoral y también contrario a la Constitución. Así es, senador. Quisiera yo saber su postura, porque para mí esta confrontación, pues desgraciadamente no debería de existir, pero siento que gracias a esta confrontación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, se está dando una auténtica división de poderes. Yo lo celebro que haya esa división de poderes y lamento que el Poder Legislativo no haya tomado esa postura que ha tomado el Poder Judicial. ¿Cuál es su opinión al respecto, senador? No coincido con usted porque, mire, ahí pueden buscar el discurso que dio el presidente López Obrador cuando fue a recibir su acta, cuando ganó la presidencia de la República en el Tribunal Electoral, donde se comprometió a respetar escrupulosamente la autonomía del Poder Judicial y respetar las sentencias que dictara la Corte y los tribunales.
y lamentablemente al presidente lo han convencido sus asesores dogmáticos que creen que solamente ellos dicen la verdad y todos los demás no, de que hay que investir a un poder autónomo que es fundamento de la democracia, defenestrar y vulnerar y erosionar la autonomía de un poder constitucional como el Poder Judicial de la Federación atenta contra la democracia en México y es la restauración de ese presidencialismo absolutista en donde tenía que controlar o controlaba a la Corte, a todo el Poder Judicial y al Legislativo. México ya no quiere esa regresión política de un presidente que está por encima de todos los poderes y solamente lo que él diga es la verdad y solamente él puede juzgar lo que es bueno o es malo, o quién tiene razón o quién no. Claro que no. México, desde hace varios años, décadas, nosotros, siendo muy jóvenes, luchamos desde la corriente democrática precisamente para acabar ese régimen autoritario en donde el presidencialismo absolutista hacía lo que se le daba la gana. Los contrapesos del poder es muy sano para la convivencia democrática de los ciudadanos y para darle gobernabilidad al país. Bueno, creo que hemos escuchado acertadamente la opinión calificada del senador Alejandro Rojas Díaz Durán. Le agradecemos mucho, señor senador, y más adelante quizás tengamos la oportunidad de seguir escribiendo la historia y de escucharle su opinión. Así es. Tengan la seguridad de que nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Todos los que pensamos defender las instituciones de la República y la independencia de los poderes, estamos luchando en defensa de la Constitución que costó 1 millón de vidas después de la Revolución Mexicana. Así es, senador. Le agradecemos mucho que nos haya concedido esta entrevista allá, desde la Ciudad de México. Estoy a sus órdenes y muchos saludos por allá. Cuídense mucho, un abrazo fuerte. Igualmente, senador. Un abrazo, señor senador. Pues bueno, ya escuchó usted, es un verdadero gusto haber escuchado al senador en vivo decirnos cuál es su posicionamiento, por qué no comparte ese avasallamiento, esa intriga, esa guerra contra el Poder Judicial que entabló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y fíjate que llama la atención, ahorita que decía el senador, me acordé que ayer el presidente fue claro en sus conceptos cuando dijo que precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo defendió a él cuando fue el desafuero en el 2004, cuando tuvo el problema por aquella calle que cerró y que le ordenó la Suprema Corte que liberara esa calle porque él no tenía la autoridad para cerrar esa calle. Y fue cuando el desafuero... Pero, y en esa ocasión tenía la razón Andrés Manuel, esa calle era para darle entrada, vialidad a un nosocomio, a un hospital. Sí, nada más que hay un hecho. Ninguno de los ministros que hay ahorita estaban en aquel tiempo. No te puedes vengar. Ya de haber estado Olga Sánchez Cordero. Era la única. Y a ella la premió llevándola a su gabinete. A la Secretaría de Gobernación. Así Entonces, son las incongruencias. Son las incongruencias de que vas a vengarte del Poder Judicial Federal, de la Suprema Corte de Justicia, por algo que pasó hace 20 años. O sea, estás hablando de... ¿Cómo guarda los rencores el presidente? O sea, Jeremías decía que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías. Entonces, pues ahí se está dando uno cuenta que tiene 20 años. Lo conoceréis por sus hechos. Claro, o sea. Bueno, y ya que mencionamos a Olga Sánchez Cordero, pues vamos a ver su posicionamiento porque era muy esperado por la opinión pública nacional. Aquí se lo presentamos. Hoy, como cuando fui presidenta de la mesa directiva de este honorable Senado, vengo a defender un principio de republicanismo, el de la autonomía de los poderes de la Unión,
para definir sus propias formas, tiempos y modos de administración. Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vengo a hablar en favor del respaldo institucional y la salvaguarda de los derechos de 22.896 oficiales judiciales, oficiales de partes, técnicos de videograbación, técnicos de servicio, intendentes y oficiales de seguridad. Traigo a este pleno argumentos a favor de 11.314 secretarias o secretarios de tribunal, secretarios o secretarias de juzgado, directores de áreas, secretarios y secretarios de apoyo, administradoras y administradores regionales y actuarias o actuarios. Soy portadora del mensaje de 1.721 juezas y jueces, magistradas y magistrados, así como de 1.211 defensoras y defensores públicos, asesoras y asesores jurídicos que atienden a la población de menos ingresos y de menos recursos. Traigo ante ustedes una defensa de todo ese capital humano altamente especializado al que afectaremos gravemente si desaparecemos todos los fideicomisos que administra el Poder Judicial. Bueno, ese es el posicionamiento respetable, la posición que adoptó la exministra, exsecretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, y quien cierra filas con el Poder Judicial. Estuvo más años. Sobre en el todo Poder Judicial. fíjate que lo que cuenta aquí de Olga Sánchez Cordero es que es una ministra jubilada y al mismo tiempo que Cosío Vidaurri, que es un ministro jubilado, dice Cosío Vidaurri, en realidad las mañaneras dicen que ganamos 700,000 pesos. Pero si usted va a mi sobre recibo salario, que es lo que yo cobro, lo que a mí tengo como jubilado son 70,000 pesos quincenales, 140,000 pesos mensuales, por haber trabajado toda la vida, y es fruto de un esfuerzo, no es... Creo que es un pago honorable, que vale la pena, pero no son los 700,000 pesos que dicen. Entonces, la posición de Olga Sánchez yo creo que es válida porque no está defendiendo ella su salario, está defendiendo las 55,000 familias y se estaba esperando además el posicionamiento de Olga porque ese era vital también. Sí, y fue muy firme. Al final de esta transmisión le vamos a dejar con un video del final de la postura, 8 minutos, cómo va detallando Olga Sánchez Cordero cada uno de los fideicomisos, por qué, para qué son y a quién benefician. Ahí se los vamos a dejar si usted los quiere ver. Se nos agotó el tiempo, nomás quisiera darle rápido una lectura a algunos comentarios que nos llegaron. Víctor Frías, en 2006 operaron para imponer a Pechel, pero el carisma del químico barreó. Eduardo Delgado Ruiz, un saludo, primo. ¿Por qué tantas críticas al presidente por parte de tu compañero? ¿Será que es vocero del PRIAN RD? ¿Eres vocero, Alfredo? No, lo que sucede es una cosa. El poder es para cuestionarlo, no para aplaudirle. Y el señor Eduardo Delgado debería de conocer mi trayectoria, porque de la misma manera que cuestiono a Andrés Manuel, lo apoyé cuando Andrés Manuel nadie lo apoyaba, y de la misma manera cuestioné a Salinas, cuestioné a Zedillo,
cuestioné a Vicente Fox, cuestioné a Felipe Calderón Hinojosa, cuestioné a Enrique Peña y ahora estamos cuestionando a Andrés Manuel, y cuando hubo necesidad de apoyar a Andrés Manuel, lo apoyamos con todo, y ahí está la historia, ahí está todo lo que escribimos a favor de Andrés Manuel para que pudiera llegar y para que en realidad Andrés Manuel cumpliera las expectativas que él dijo que iba a cumplir. No Entonces, cumplió todo. No cumplió Ha nada. avanzado mucho en su, Sí, se avanzaron en muchas su cosas. visión de país, pero Pero- dejó mucho por hacer. Gloria Isabel Cetina Mateo, ya tenemos gobernador y es Óscar Cantón Cetina. Petrona Cruz Méndez, la gobernadora de los pueblos originarios con el diputado Óscar. Él va porque el pueblo manda. Eso dice Petrona Cruz, quien se dice ser gobernadora de los pueblos originarios. José Luis Morales, apoyo toral al liceo Óscar Cantón, será nuestro gobernador. Eduardo Delgado Ruiz, puedo preguntarle al diputado por qué cada año crecen en cantidad los fideicomisos y decirle que cualquier tratado no puede estar por encima de la Constitución porque su ultradefensa, y por qué su ultradefensa a personas que violan la Constitución. Lamentable la postura de este senador, tendrían que analizar su expulsión y ahora ustedes dándole la razón a dónde quedó la imparcialidad por parte de ustedes como medio de comunicación. Pues es que nosotros no estamos para aplaudir a Andrés Manuel, estamos para darle voz a la gente y para en realidad hacer las cosas como tienen que hacerse. No estamos a favor del el enriquecimiento que pudieran tener los ministros o los privilegios, pero estamos a favor de cuando una persona, por muy trabajador que sea del Poder Judicial Federal y le falta en algún momento dado que su institución de salud no le pueda dar el servicio, si ellos con su salario han procurado un fideicomiso para usarlo precisamente en ese tipo de situaciones, pues que no se les quite, no hay necesidad de quitarle a la gente lo que ellos mismos han labrado. Y continúa señalando Eduardo Delgado Ruiz, ahora hablan de división de poderes y no se les olvide que Ernesto Zedillo vulneró la autonomía del Poder Judicial y los medios aplaudieron como focas. Alejandro Díaz Durán, el pueblo ya te tiene en la mira, vendido, sin criterio, avasallar. Están muy confundidos en sus apreciaciones. Es una reforma para utilizar correctamente los recursos y observo que usan los mismos argumentos de Roberto Madrazo. ¿Será que están siendo financiados por esta joya de la política tabasqueña que lastima ya abiertamente en contra de la transformación? No, primo, no estamos financiados por nadie. Yo creo que aquí podemos decir lo que sea, por eso también leemos lo que ustedes nos dicen. No Sí. tenemos compromiso más que con la opinión pública. Y es lo que nosotros sentimos, es lo que decimos, pero... es respetuoso de su opinión, pero pues no la compartimos, como dijera también Andrés Manuel López Obrador. Nosotros seguiremos haciendo periodismo, le pese a quien le pese, y pues es válido, y qué bueno que nos está viendo, y qué bueno que se expresa. Participe y que exprese y lo nosotros vamos a leer siempre sus opiniones, le agradecemos sobre todo que es una gente que habla con respeto, que eso es lo importante. Eduardo Delgado Ruiz es un abogado, es una persona letrada, conocedora de la Constitución, de los derechos, es mi primo y bueno, él tiene esa postura. Y qué bueno que tiene esa postura, porque de eso se trata. Todas las diferencias son provechosas cuando se usan para el debate. Y antes de despedirnos y dejar el programa en el video que vamos a dejar, estamos preparando, le queremos decir a nuestro auditorio, a raíz de que el lunes tratamos el tema del Distrito Tabasco de Asamblea de Dios, que es un tema donde no nos queríamos meter, pero tampoco lo podemos evadir, porque así como Eduardo Delgado nos reclama en este sentido, también nos hablaron decenas de pastores para darnos y nos mandaron pruebas, nos mandaron documentos, nos mandaron una serie de cosas. El viernes vamos a estar ocupando el programa precisamente para dar a conocer todas las situaciones que están pasando dentro de la Asamblea de Dios, para que ya se preparen. No es en contra de la fe de Asamblea de Dios, es en contra de la actitud de algunos ministros que están abusando del poder
y la confianza que muchos ministros les están dando. Así es, Alfredo. Bueno, pues ahí les invitamos a que nos vea el próximo viernes. Y solo para un comentario final a Eduardo Delgado. El problema de la extinción de los fideicomisos en esta ocasión sí se está diciendo que va a ser destinado para becas de niños de la primaria y secundaria. Y me parece magnífico que se destine a ese fin. Pero, ¿cuántos millones extinguieron antes, Alfredo? Y nadie sabe dónde está, 700,000 millones de pesos de los fideicomisos, y nadie sabe dónde está ahorita. Precisamente que en Guerrero entró Otis a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, y devastó Acapulco. Lo dejó incomunicado, ni el presidente sabe cómo está. Claro, y además el Fonden ya no existe, el Fondo de Desastre, que vamos había a tantísimos ver el miles y poder de millones reacción. pesos. Y ahorita lo que hacen es pedirle a la ciudadanía que comience a llevar alimentos no perecederos para poder trasladar, cuando ya México, durante todos los gobiernos corruptos y sinvergüenzas del PRI y del PAN, tenían un fondo especial de desastre. La honorabilidad y la honestidad valiente de Morena dilapidó ese dinero que nadie sabe dónde está. A lo mejor está en Cuba, a lo mejor está en Venezuela con lo que han regalado. Y ahorita que los mexicanos, precisamente de Guerrero, necesitan, no hay. Vamos a ver cómo reacciona el presidente, cómo reacciona el gobierno de México, porque recordemos que en el 19 de septiembre de 1985, en el terremoto, Miguel de la Madrid se encerró, no dio la cara, no tuvo respuesta. Vamos a ver cuál es la respuesta del presidente de México, ya que no hay Fonden. Vamos a ver cómo le hacen frente a esta situación que viven nuestros hermanos. Bueno, ya sabemos, porque cuando se inundó Tabasco tampoco vino para no tomarse la foto, dice. La inundación reciente. Ahora que hablabas de las despensas, recuerdo perfectamente, yo fui a descargar trailers que venían con ayuda tanto del Fonden como de el pueblo de México, y cómo sirvieron esas despensas. Del químico Granier, que el químico se apropió, Calderón, por cierto. ¿Sí? No las dio a nombre del gobierno federal, sino él las entregó personalmente en la quinta. Sí, pero también el químico tiene muchísimos defectos, pero tú veías al químico con el agua a la cintura caminando por la recomendación nocturna. Sí. Duerma bien, pero esté atento. Esté en alerta, decía. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos terminó. No queda más que darle las gracias a quienes nos brindaron algo de lo más valioso que tiene en su vida, su tiempo. No se vaya. Este video de Olga Sánchez Cordero está muy interesante, va detallando cada uno de los fideicomisos. Un abrazo para todos. El primer fideicomiso sobre el que quiero invitar a ustedes a reconsiderar su postura es el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura, que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, el llamado FIDECO. Este está enfocado en lo que aún falta por adecuar en cuanto a la infraestructura derivada de la implementación del sistema penal acusatorio. Yo no aprecio prudente su extinción. Si acaso, propondría explorar la posibilidad de ampliar su definición y finalidades para que de este mismo recurso se atienda a las necesidades de la implementación tanto del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que seguramente aprobaremos en este periodo. Como en su momento también se atendió la implementación de la reforma laboral. Si realmente queremos fortalecer la justicia cotidiana, la justicia de a pie, y estandarizar y modernizar el 70% de los procesos judiciales que se realizan en el país, entonces deberíamos considerar mantener este fideicomiso. El segundo fideicomiso al que quiero referirme es el fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces. Este instrumento sirve para proveer fondos para las casas adquiridas en lugares de alto riesgo por cuestiones de seguridad,
que si bien al principio se constituyó con presupuesto federal, con presupuesto público, en la actualidad se nutre del descuento vía nómina de jueces y magistrados, no del presupuesto público. Quienes contamos con amigas y amigos o conocidos de nuestras Fuerzas Armadas, podemos entender que este tipo de medidas son indispensables para ofrecer un respaldo institucional mínimo a quienes tienen la responsabilidad de defender a nuestra sociedad en zonas de alta conflictividad. Es un tema humanitario. No podemos pedir independencia y objetividad para juzgar en casos en que se pone en riesgo a las personas juzgadoras, cuando no somos capaces de ofrecerles ni siquiera un techo seguro a las personas que asumirán las responsabilidades de los juicios y además de, como dije, se les descuentan de su nómina. El tercer fideicomiso al que me referiré es el fideicomiso de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Como su nombre lo indica, no contempla ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Únicamente se enfoca a titulares de juzgados o tribunales de personas jubiladas, cuya edad promedio de jubilación es de 75 años, con un tiempo medio de servicio a la institución de más de 40 años. Finalmente, hay dos instrumentos a los que les exhorto también a respaldar. Uno, en la esfera del Consejo de la Judicatura Federal y el otro bajo el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me refiero a los fideicomisos de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, en los que no se contempla, repito, no se contempla servidores públicos de la Suprema Corte. Por principio de cuentas, estos dos fideicomisos, si bien se integran con presupuesto federal, también contienen cuotas y donaciones de las mismas personas que integran al Poder Judicial. Además, se utilizan para apoyar a las trabajadoras y trabajadores o a sus familias ante enfermedades cuando el padecimiento no sea cubierto por los seguros de gastos médicos mayores o cuando se agote la suma asegurada. De este último, y para indemnizar a familiares de personas servidoras públicas, juezas y magistradas ante el fallecimiento de una trabajadora y trabajador. Al extinguirlos, estaríamos validando la disposición de un dinero que no fue brindado únicamente por el presupuesto federal, sino que contiene recursos aportados por las propias servidoras y servidores públicos y que además de servir para el tema de salud, forma parte de las condiciones generales de trabajo de las y los trabajadores del Poder Judicial. Compañeras y compañeros senadores, la posibilidad, como ahora, de que dos poderes de la Unión se coaliguen para intervenir directamente en la administración interna de un tercer poder no es un ejercicio republicano. Tampoco lo es la eliminación de los fideicomisos, pues como los he relatado, algunos contienen recursos de aportaciones de las y los trabajadores que forman parte de sus condiciones generales de trabajo. A quienes estén por la eliminación de estos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, respetuosamente les llamaría a que dentro de la eliminación de fideicomisos continúen, por favor, y pueda continuar el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia y consideren la posibilidad de mantener el fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, así como el fideicomiso para el mantenimiento de la casa habitación de magistrados y jueces y el fideicomiso de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, y contemple la posibilidad de ampliar los alcances del fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas en materia de justicia federal.
Defender estos fideicomisos adicionales es un tema de justicia.